Solemos pensar que cuando los animales se mueven juntos suelen seguir a un líder, a un único líder. Pero en el caso de las ovejas eso no es así y hoy vamos a descubrir por qué se mueven así, por qué se mueven en rebaño. Para ello estamos con Luis Gómez Nava, investigador postdoctoral de la Universidad Humboldt. Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Isabel. Estamos encantados de estar contigo para ver si conseguimos entender ese comportamiento de las ovejas. Habéis realizado un estudio muy interesante. Lo primero, ¿qué conclusiones habéis sacado? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, estudiamos el movimiento colectivo en ovejas, ¿verdad? Para lo cual hicimos experimentos. Y estos experimentos fueron hechos con grupos pequeños de 2, 3 y 4 individuos, los cuales dejamos en una arena y observamos por un periodo de 1 hora para observar cómo se movían como un grupo. Y usamos estos videos para obtener la información de cómo se movía cada individuo, su postura, qué tan rápido se movía, y con esta información experimental pudimos utilizar la física para estudiar este movimiento colectivo, ¿verdad? Y bueno, el objetivo principal era entender los mecanismos sociales que usan estos animales para moverse como un grupo, ¿verdad? Y efectivamente usamos la física para entender esto. Luis, nos has explicado cómo se hizo el estudio, con cuántos grupos de ovejas, pero ¿cómo pueden servir estas conclusiones del estudio, ya no solo, como nos comentabas, para entender a las ovejas, sino para ayudar a los pastores o para saber cómo seguir a los perros, o en el caso a los perros pastores? Claro, efectivamente. O sea, una vez entendiendo las reglas sociales que esos animales utilizan, bueno, se puede entender mejor cómo guiar, por ejemplo, un grupo. Y descubrimos, por ejemplo, que estos animales, cuando se mueven de una manera colectiva, de una manera espontánea, eligen a un líder, ¿verdad? Este líder guía al grupo de una manera jerárquica, muy jerárquica, y este tipo de mecanismo jerárquico es muy óptimo para, por ejemplo, si nos imaginamos que el grupo está en un laberinto, imaginemos en un laberinto, y el líder, el individuo al frente, sabe cómo salir, pero el resto no. Entonces, estos mecanismos que se observan, que cuando las ovejas hacen las filas, permiten que el grupo salga de una manera como grupo, tal cual. Y como tú dices, esta información puede ser usada como los pastores, ¿no? Pueden utilizar estos mecanismos que usan las ovejas para guiar al grupo. Y eso es lo que ocurre también en grandes grupos, por ejemplo, se puede observar. Claro, ¿esto sucede con algún otro animal o solo es el caso de las ovejas? ¿Ese comportamiento suelen tenerlo otros? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, en la literatura, y hasta donde sabemos, al menos nosotros, el grupo con el que trabajé, un estudio tan detallado no se ha hecho, ¿no? En este caso se observó unas ovejas que formaban estas filas y también que había cambio de líderes, por ejemplo, otra cosa que no se había estudiado. En la literatura y en la comunidad que estudia el movimiento colectivo en animales, se han estudiado en detalle muchos otros animales. Por ejemplo, grupos de pájaros o aves en general, o grupos de peces, ¿no? Ahí se conocen más mecanismos que son diversos y el contexto biológico es diferente. Y en nuestro caso quisimos ir a estudiar un animal que no se había estudiado tanto, como son las ovejas, ¿no? Y para entender un poco el resultado más importante es un poco que existen dos mecanismos que normalmente se piensan opuestos, que es mecanismos jerárquicos, ¿no? La formación de filas, y el cambio de líderes, que es más un mecanismo democrático. Desde luego, qué curioso, Luis, todas estas conclusiones que habéis sacado y sobre todo, qué útiles. Yo no sé si una vez que ya habéis concluido este estudio, os estáis planteando algún otro, estáis llevando a cabo algún otro estudio. Bueno, efectivamente tenemos nuevas ideas, queremos entender o explorar si este tipo de mecanismos que descubrimos funcionan también en otras especies. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, jirafas o caballos forman filas, ¿verdad? Y también estudiar grandes grupos de ovejas, por ejemplo, ¿no? Sí, para entender si lo que descubrimos aquí también existen reminiscentes de estos mecanismos en grupos grandes de ovejas. Pues Luis Gómez Nava, muchísimas gracias por toda esta información que nos has acercado y por la utilidad de todo este proyecto. No, gracias a ustedes por el espacio. Estaremos atentos de todos esos siguientes proyectos que vais a llevar a cabo y nosotros, mientras tanto, nos